Lucas 10, versículo 38 al 42, y vamos a leerlos y luego vamos a pedirle al Señor que nos guíe en esta mañana mientras oramos. Lucas 10, 38 al 42. Aconteció que yendo de camino entró en una aldea y una mujer llamada Marta le recibió en su casa. Esta tenía una hermana que se llamaba María, la cual sentándose a los pies de Jesús oía su palabra. Pero Marta se preocupaba con muchos quehaceres y acercándose dijo: Señor, ¿no te da cuidado que mi hermana me deje servir sola? Dile pues que me ayude. Respondiendo Jesús le dijo: Marta, Marta, afanada y turbada estás con muchas cosas, pero solo una cosa es necesaria, y María ha escogido la buena parte, la cual no le será quitada. Oremos. Señor, como estábamos cantando, eres la fuente de la vida eterna. Debemos alabarte entonces. Señor, eres grande, como también estábamos cantando, y nos quedamos asombrados ante quién tú eres. Señor, usa tu palabra esta mañana, que es así de poderosa porque sale de ti. Bendice este mensaje, Señor, para que pueda obrar en nuestros corazones. Quita la incredulidad de nosotros, quita la apatía, Señor, los estorbos en nuestra mente, nuestro pecado, Señor, que podamos estar limpios delante de ti mientras vemos tu grandiosa palabra, Señor, que es perfecta y convierte al alma el más sencillo. Usa tu palabra en esta mañana, Señor, te lo pido, por favor, así como tú has prometido que la vas a usar y que edificas a los que tienes para ti. Te lo pedimos, Señor, en el nombre de Jesús. Amén. El capítulo 10 de Lucas comenzó con la narración de los 70 y cómo Jesús envió a los 70 misioneros para que fueran a todas las ciudades donde Jesús debía de ir y anunciar el reino de los cielos. Este grupo de discípulos debía anunciar que el reino de los cielos se había acercado. Si los aceptaban, debían anunciar; si los rechazaban, debían anunciar el mismo mensaje: el reino de los cielos se ha acercado. Luego estuvimos viendo que este mismo grupo, cuando regresó donde Jesús, le contó lo gozoso que estaban por lo que había pasado. Jesús les dirige su gozo y les dice que tienen que estar gozosos porque sus nombres están inscritos en los cielos. Eso es lo que debe realmente darles gozo. Luego Jesús les explica que la razón de por qué sus nombres están inscritos en los cielos es porque el Padre los ha escogido desde antes de la fundación del mundo, y el Padre ha decidido revelar a su Hijo a estas personas que Él ha escogido desde antes de la fundación del mundo. Y Jesús dice que los verdaderos discípulos de Él están completamente unidos a Él. Y Jesús, dice el versículo 22, revela al Padre a estas personas, a sus discípulos verdaderos. El domingo anterior vimos que Jesús cuenta la historia muy famosa que conocemos como el buen samaritano. Y Jesús cuenta esta parábola a raíz de un hombre que le pregunta alguna serie de preguntas. Y Jesús cuenta la historia del buen samaritano, y Jesús hace énfasis en que debemos ser misericordiosos, pero hay un énfasis mayor en demostrar que esa misericordia no puede llegar a pasar, o no podemos ejercer ese tipo de misericordia aparte de la obra de Dios en nosotros. Una persona que tiene la justicia de Jesús es la única que puede amar a Dios y amar a su prójimo. Una persona en sus propios méritos es imposible que pueda hacerlo. Imposible. No hay nada en el interior del hombre que Dios pueda ver y dice: este es muy bueno, este sí puede. El hombre está completamente corrupto. Dios solo puede aceptar a los que están en la justicia de Jesús. Los que tienen la justicia perfecta de Jesús son los que pueden entonces entrar al reino de Dios y participar de las bendiciones del reino. Fue lo que Jesús estuvo enseñando. ¿Dónde está esa justicia perfecta? Se encuentra en la vida perfecta de Jesús en la tierra, y se encuentra también en su muerte sustitutoria. Así es como nosotros podemos obtener la justicia perfecta de Jesús.
Entonces lo que hemos visto a lo largo de todo este capítulo, y está claro a lo largo de toda la Biblia, es que la salvación nunca depende de los hombres, pertenece completamente a Dios. Los hombres pueden hacer mucho o poco y no van a obtener la salvación, pero Dios es el que da la salvación a los hombres. Eso lo deja claro en la enseñanza de este capítulo. Ahora, si pensamos en la salvación tiene varias etapas, ¿ok? Desde la eternidad pasada comienza la salvación hasta la eternidad futura. Así que podemos pensar en la regeneración, el llamado eficaz, en la predestinación y otras de las etapas de la salvación. Pero vamos a centrarnos en 3 de estas etapas que quiero mencionarles, porque estas 3 son las más conocidas y también son las más amplias, si pudiéramos decir, que definen las demás. Entonces, 3 palabras que tal vez hemos escuchado, tal vez no, necesitamos recordarlas, y son palabras muy importantes porque hablan de qué es la salvación y lo que significa. Estas 3 palabras son justificación, santificación y glorificación. Así que eso es pasado, presente y futuro en la salvación, las 3 etapas. ¿Qué es la justificación? La justificación es el momento donde Dios me declara justo por el sacrificio de Jesús. El momento que creo en Jesús, soy declarado justo, soy justificado. Luego entramos en la santificación, que es el proceso en el cual Dios me está moldeando cada vez más para parecerme más a su Hijo. Y en eso de la santificación el Señor me está haciendo santo y me está preparando por medio de su palabra y por medio del Espíritu Santo para obrar las cosas que a Él le agrada. Luego tenemos la glorificación, que es cuando estemos delante del Señor, mi alma y mi cuerpo redimidos completamente, sin pecado y perfecto delante del Señor. Esta enseñanza de hoy, estos versículos que vemos en este pasaje, en esta mañana, tienen que ver con la santificación, en ese proceso donde estamos los cristianos ahorita. En un momento fuimos justificados cuando creímos en Jesús y luego entramos al proceso de la santificación que dura toda mi vida en la tierra. Y luego vamos a la glorificación. Entonces los verdaderos creyentes que ya han creído en Jesús están en este proceso de la santificación y este pasaje tiene que ver mucho con eso. Así que hoy vamos a pensar en lo mejor que podemos hacer. ¿Qué es lo mejor que podemos hacer como cristianos? Mientras vemos estos versículos vamos a pensar en la palabra de Jesús que enseña y luego en la preocupación de Marta. Y en el versículo 41 y 42 vamos a pensar en la prioridad del cristiano. Así que vemos primero la palabra de Jesús, versículos 38 y 39. Vemos que la palabra de Jesús une a los creyentes y también enseña a los creyentes. Primero versículo 38 vemos que la palabra de Jesús une a los creyentes. De nuevo voy a leer el versículo 38. Aconteció que yendo de camino entró en una aldea y una mujer llamada Marta le recibió en su casa. Entonces Jesús va con sus discípulos caminando, dice que yendo de camino, va caminando por todas las ciudades donde había de pasar, y dice que llega a una aldea, entró en una aldea es mucho más pequeña que una ciudad, y entra en esta aldea Jesús. El libro de Lucas no nos dice cuál es el nombre de la aldea, no sabemos, solo dice aldea, pero por el evangelio de Juan sabemos que esta aldea se refiere a Betania, una aldea pequeña cerca de Jerusalén y cerca del monte de los Olivos. Y miren que este versículo dice que Jesús entra en esta aldea, obviamente va con los discípulos, y que una mujer llamada Marta le recibe en su casa. Así que esta mujer lo hospeda o lo espera que llegue a la casa de ella, lo recibe ahí en su casa. Dice que es una mujer que se llama Marta. Esta Marta que vive en Betania es hermana de otra mujer que se llama María y otro hombre que se llama Lázaro. Estos tres hermanos vivían en la aldea de Betania y eran muy amigos de Jesús. Marta, María y Lázaro eran muy amigos de Jesús. El evangelio de Juan, capítulo 11, versículos 3, nos dice: y amaba Jesús a Marta, a su hermana y a Lázaro. Así que dice que Jesús los amaba a esta familia. Este Lázaro es el que Jesús resucitó de entre los muertos cuando llevaba 4 días de haber estado muerto.
Y eso Jesús lo hace para mostrarles su poder y demostrarles que Él es el verdadero Mesías para esta familia de Marta, María y Lázaro. En capítulo 12 de Juan nos encontramos que cuando Lázaro ya ha resucitado, en esta casa de ellos se le hace una cena a Jesús con sus discípulos en honor a Jesús y con la alegría de que Lázaro ha resucitado. En esa cena María derrama un perfume costoso sobre los pies de Jesús, mostrándole también su amor al Señor Jesús. Entonces dice este versículo que Jesús llega a la casa de Marta. Vemos que esta familia entonces era muy cercana a Jesús. Y esto era porque eran sus discípulos. Eran los discípulos de Jesús. Esta familia, estos 3 hermanos habían creído en Jesús. Jesús era su Señor y por eso había tanta unión con Él. No era simplemente una hospitalidad a alguien que va pasando, pero es una hospitalidad que está unido porque Jesús es su Señor y ellos son sus discípulos. No es la primera vez que Jesús va a esta casa. Constantemente Jesús, cuando va para Jerusalén, pasa por Betania y visita a estos hermanos. En el año final de Jesús, en el año de pasión, para los que llevan vida de Cristo, se dan cuenta que Jesús varias veces va y visita Betania. Es como el centro donde Él está para visitar Jerusalén. Entonces Jesús está muy unido a esta familia. Pero también vemos que la palabra de Jesús es la que enseña a los creyentes. Versículo 39. Esta tenía una hermana que se llamaba María, la cual sentándose a los pies de Jesús, oía su palabra. Entonces aquí se nos presenta a María, que es la hermana de Marta, y dice que se sentó a los pies de Jesús para escuchar su palabra. ¿Por qué se sentó? Porque era una discípula de Jesús. En ese tiempo los rabinos despreciaban a las mujeres, no podían ser discípulas de un rabino, pero Jesús tiene un montón de mujeres que son discípulas de Él, y María es una de ellas, Marta también es una de ellas, y antes en el libro de Juan hemos visto otras que también pertenecían a este grupo. Recuerden que Jesús tiene un grupo más grande de los 12 apóstoles. Están los 12 apóstoles que tienen un trabajo específico, pero también hay otro grupo de discípulos más grande, como estos 70 que le envió, y estas mujeres pertenecen a este grupo de discípulos que es más grande, que aman verdaderamente al Señor. Y dice que entra Jesús a la casa y María se sienta para escuchar la palabra de Jesús. Jesús hacía muchas cosas en su ministerio terrenal, pero de todas las cosas que hacía, había una cosa que era principal. Jesús se dedicaba a la enseñanza constante de la palabra de Dios. Jesús enseñaba que el reino de los cielos se había acercado. Enseñaba a los discípulos cómo debían vivir en el reino, cómo debían participar en ese reino y cómo debían obedecer al Señor. Constantemente Jesús enseña eso. Y la palabra de Jesús es tan importante porque es la misma palabra de Dios. No es una palabra inferior de un profeta inferior, es la misma palabra de Dios. Lo vemos varias veces en la Escritura. Por ejemplo, cuando vimos la transfiguración, capítulo 9 de Lucas, vemos que Dios Padre habla desde el cielo y da unas palabras importantes. Miren lo que dice Lucas 9, 35. Y vino una voz desde la nube que decía: este es mi Hijo amado, a Él oíd. Dios dice: a Él oigan. ¿Por qué Dios dice eso? Porque la misma palabra que Jesús va a hablar es la misma palabra de Dios. Debemos escuchar a su Hijo. En el libro de Juan, Jesús también le dice a los fariseos unas palabras similares. Escuchen lo que dice Juan capítulo 12, versículos 49 y 50. Jesús dice: porque yo no he hablado por mi propia cuenta. El Padre que me envió, Él me dio mandamiento de lo que he de decir y de lo que he de hablar. Y sé que su mandamiento es vida eterna. Así pues, lo que yo hablo, lo hablo como el Padre me lo ha dicho. Entonces Jesús está diciendo: hablo lo que el Padre me ha dicho, las mismas palabras de Él. Jesús también dijo en Lucas 21:33, un versículo famoso que está en los 4 evangelios: el cielo y la tierra pasarán, pero mis palabras no pasarán. Entonces las palabras de Jesús son igual a las palabras de Dios. ¿Por qué? Porque Jesús viene de parte de Dios y porque Jesús es Dios mismo. Y por eso sus palabras son tan importantes y son tan necesarias para los creyentes. Entonces María sabe que no puede perderse ese momento. No puede perderse ese momento de tener a Jesús en su casa y de sentarse y escuchar sus palabras. Tiene que estar sentada en ese momento. Se parece mucho al hombre que vimos que Jesús
le sacó los demonios en Gadara. ¿Qué hizo el hombre? Se sentó a los pies de Jesús de la misma manera, porque quiere escuchar a su maestro, porque sabe que necesita esa palabra. Y eso es lo que hace María aquí, se sienta a los pies de Jesús para escuchar su palabra. Y así como María, el cristiano también sabe que necesita de la palabra de Jesús. María la necesita y nosotros como cristianos necesitamos la palabra de Dios, necesitamos esas palabras de Jesús. La palabra de Dios es la que anima y fortalece y edifica a los creyentes, nada más lo va a hacer. Pero la palabra de Dios anima, fortalece y edifica a los creyentes. Los cristianos confían en la palabra de Dios y viven su vida en base a la palabra y a sus promesas. No toman decisiones al azar, toman decisiones basadas en la palabra de Dios. Piensan de acuerdo a la palabra de Dios. Así que la palabra de Dios es tan importante para María que ella se sienta a los pies de Jesús. Y así es como debe ser importante para cada cristiano. María sabe muy bien lo que tiene enfrente y no quiere dejarlo ir. Y se sienta a los pies de Jesús. Ahora, ¿cuál es la reacción de Marta? Versículo 40, vemos su preocupación. Vemos que tiene mucho que hacer, dice, pero Marta se preocupaba con muchos quehaceres. Y acercándose dijo, Señor, ¿no te da cuidado que mi hermana me deje servir sola? Dile pues que me ayude. Dice que se preocupaba el versículo con muchos quehaceres. Eso de que se preocupaba tiene que ver con que está distraída con muchas cosas que tiene que hacer, con muchos servicios, la palabra de quehaceres. Está muy afanada por los servicios que tiene que hacer, por el servicio que tiene que hacer para Jesús. Ahora, Marta no está haciendo algo malo, ella no está haciendo algo malo, ella quiere servir a Jesús, quiere servir a los discípulos y a los que están ahí en la casa. No sabemos si en este momento Marta está preparando la cena y quiere tener todos los detalles, o si la cena ya terminó y necesita ella lavar los platos y dejar todo en orden. El versículo no nos dice, solo nos dice que está preocupada con mucho servicio. Y Marta quiere servir a Jesús, eso es algo bueno, y lo quiere hacer de forma buena, quiere esmerarse en el servicio del Señor, pero tiene una actitud incorrecta. Miren lo que le dice a Jesús ahí. Versículo 40 en la segunda parte. Señor, ¿no te da cuidado que mi hermana me deje servir solo? Dile pues que me ayude. Podemos sentir el tono de esa pregunta de Marta a Jesús. Es interesante que le dice Señor, lo reconoce como el amo, Él es el dueño, tengo que someterme a Él. Pero al final le dice, le da una orden, dile pues que me ayude. Tú eres el Señor, pero yo te ordeno que le digas que me ayude. Esa es la forma de Marta de hablarle a Jesús. Así que es como si le dijera, Jesús, no mira que mi hermana está ahí sentada bien tranquila y no me ayuda, dígale que me ayude. Eso es lo que él está diciendo. Ahí está tranquilita, sentada, no hace nada, solo escuchando la prédica mientras yo estoy aquí trabajando. Dígale que se levante. Eso es lo que le dice Marta a Jesús. Y si pensamos en estas palabras de Marta a Jesús, podríamos pensar, no, Marta tiene razón. Ella está trabajando duro y María está tranquilita, sentada bajo la excusa de que quiere escuchar la palabra. Y todos estaríamos tal vez de acuerdo con Marta, más las amas de casa que muchas veces están trabajando y haciendo cosas y ven que los demás no ayudan, más bien le estorban, más bien no hacen lo que tienen que hacer. Entonces podemos pensar que Marta tiene razón y de alguna manera podemos entenderla. Como les dije antes, Marta quiere servir a Jesús. Y los creyentes verdaderos sirven a Jesús. Eso es lo que hacen los verdaderos creyentes. Sirven a Jesús. Los verdaderos creyentes tienen un anhelo por servirle. Están buscando la oportunidad para servirle. Cuando le dicen que sirva en esto o en lo otro, quieren hacerlo porque quieren obedecer a su Señor. Entonces necesitamos servir al Señor, pero debemos hacerlo con un enfoque correcto. Debemos servir al Señor, pero debemos hacerlo con un enfoque correcto. ¿Qué pasa con Marta? Aquí vamos a ver más adelante que Marta pierde el enfoque. Está sirviendo, pero pierde el enfoque con una mala actitud. ¿Saben qué pasa cuando servimos con mala actitud? Nos trae frustración. ¿Por qué? Los otros no hacen lo que yo hago. Los otros tienen mala actitud, yo tengo buena actitud.
Y eso es lo que le está pasando a Marta. Más adelante vamos a ver cuál es la actitud de Marta cuando Jesús explica más todavía eso. Ahora miremos versículos 41 y 42. Jesús va a contestar a Marta. Marta le dice, haga Jesús que ella trabaje, que ponga a trabajarse. Y Jesús va a explicar ahí la prioridad del cristiano. Versículo 41. Respondiendo Jesús le dijo, Marta, Marta, afanada y turbada estás con muchas cosas. Miren el contraste de lo que Jesús dice aquí con las palabras de Marta en el versículo 40. En el versículo 40 sentimos el tono de Marta como pesado, dándole órdenes a Jesús. Pero miren aquí a Jesús cómo le contesta. Podemos sentir su amor y su cariño. Marta, Marta. Va a reprender Jesús a Marta. Así como hemos visto que reprende a sus discípulos con amor y les explica cómo deben vivir, cómo deben tener fe, la misma forma va a reprender a Marta con el mismo amor. Y menciona 2 veces su nombre para resaltar lo que le va a decir y para mostrar también su amor. Y esas son las reprensiones que Jesús da a sus hijos. Marta, Marta. Con amor, con cariño. Sí va a reprendernos, sí hay que disciplinar, pero lo hace con amor. Y eso es lo que Jesús hace aquí. Marta, Marta, afanada y turbada estás con muchas cosas. Esa palabra afanada y turbada son palabras también pesadas para hablar de lo que está diciendo, para explicar la preocupación de Marta. Esta palabra de afán aquí tiene que ver con que está dividida. Tiene muchos pensamientos y está dividido. Y eso es el afán en nuestra vida. Estamos divididos entre varios pensamientos, y estos y lo otros y aquellos. Esa es la misma palabra para afán en Mateo capítulo 6. Está dividido con muchos pensamientos. No sabe qué hacer. Tiene muchas cosas y no sabe qué decidir porque tiene muchos pensamientos. Está afanada. Y la idea de turbada es que está emproblemada, está perturbada. Jesús le está diciendo, usted tiene muchas cosas en su mente. Muchas cosas quiere servir, en muchas cosas quiere estar y muchas son las cosas que quiere resolver. Entonces Jesús le dice, es una mala actitud. Quiere servirlo, eso es bueno. Quiere servir a los demás, eso es bueno. Pero tiene una actitud incorrecta, Marta, porque está en muchas cosas y está perdiendo el enfoque correcto de servir. Ahora miren lo que dice Jesús en el versículo 42. Pero solo una cosa es necesaria, y María ha escogido la buena parte, la cual no le será quitada. Pero es bien importante que entendamos este versículo. Jesús no está diciendo Marta hizo todo mal y María hizo todo bien. Jesús no está diciendo eso. Pero Jesús sí está enfatizando que hay algo que es necesario. Hay algo que es superior y que es necesario. Y eso, dice Jesús, es lo que María ha escogido. Ahora, ¿qué es eso necesario de lo cual Jesús está hablando? ¿Qué es eso necesario que María ha hecho? María se fue a sentar a los pies de Jesús para escuchar. María no se sienta a los pies de Jesús para evitar el trabajo en la cocina. María se sienta a los pies de Jesús porque quiere escuchar a Jesús, porque quiere adorar a Jesús. Sabe que estar ahí es ver la grandeza de Jesús y de su palabra. Sabe que tiene que sentarse para ser transformada por la palabra de Jesús, mientras ve su propia incapacidad y se apoya únicamente en la justicia de Jesús. Por eso se sienta María ahí, para escuchar la palabra de Dios, porque sabe que esta palabra es grande, viene de Dios y es la que transforma los corazones. Entonces Marta quería servir a Jesús y eso es muy bueno y es necesario. Pero antes de servir necesitamos hacer algo. Antes de servir necesitamos escuchar a Jesús. Necesitamos escuchar a Jesús. El servicio correcto a Dios viene cuando tenemos un conocimiento correcto de quién es Dios. Podemos servir correctamente cuando entendemos o estamos aprendiendo a conocer correctamente a nuestro Señor. Por eso María se sienta a los pies de Jesús. ¿Saben cuál es un problema? Cuando queremos servir en nuestras propias fuerzas y queremos servir antes de sentarnos a los pies de Jesús. Eso solo trae problemas. Así que comenzamos a llenarnos de cosas y de actividades y pensamos que estar lleno de cosas en la iglesia es estar bien con Dios y que eso va a medir nuestra vida espiritual. Y nos llenamos de activismo, cosas, actividad,
pero vamos dejando nuestra vida espiritual porque pensamos que el activismo es estar bien con Dios. Es común en la vida de la iglesia y también triste en la vida de la iglesia que a veces definimos si una persona está bien por las reuniones a las que asiste. Va a todas las reuniones, está muy bien. Sirve en todos los ministerios, está muy bien. Pero eso no es siempre lo correcto. Entonces el fin no es solo el servicio que hago. El fin no es solo esta actividad que estoy haciendo en la iglesia. El fin es si lo estoy haciendo para la gloria de Dios. El fin es si quiero glorificar, o el fin que quiero alcanzar es la gloria de Dios. Entonces tenemos que estar sentados a los pies de Jesús como María. Tengo que sentarme a escuchar su palabra. Jesús dice que esto es lo necesario. Esto es lo necesario. Hay muchas cosas que quieren quitarnos el enfoque de las cosas eternas. Quieren desviarnos a otras cosas. Pero María está haciendo algo aquí tan necesario, y lo que Jesús responde es lo correcto en cuanto a lo que María está haciendo, porque como cristianos necesitamos entonces sentarnos a los pies de Jesús para escuchar su palabra. Miren que Jesús dice en el final del versículo 42, dice: la cual no le será quitada. Esta parte que María ha escogido, que es tan necesaria, no se le va a quitar. Lo que significa que va a permanecer. No se le va a ir, no se va a arrepentir María. ¿Cómo me pude haber sentado ahí a los pies de Jesús en vez de estar haciendo otro plato de comida o haberle lavado los platos a mi hermana? No se va a arrepentir de eso, porque ha escogido la mejor parte. Va a permanecer, no es en vano. Y hay tantas cosas que salen, hermanos, que quieren quitarnos el enfoque de sentarnos a los pies de Jesús. Hay tantas cosas que parecen ser tan urgentes y tan necesarias en algunos momentos. Tengo que cocinar, tengo que revisar el carro, tengo que ver el teléfono, tengo que revisar mi red social, ver el periódico, hacer esto, lo otro, estar a esta hora en la reunión de la iglesia y cosas así. Ahora, no necesariamente estas actividades son malas en sí, son muy buenas algunas de ellas, pero quieren distraernos de lo principal que debemos hacer. Hay afanes del trabajo, del mundo, de la familia, de la iglesia. Como les dije antes, no necesariamente actividades que son malas en sí, pero que pueden ser un estorbo si dejamos que nos dominen. Si empezamos a servir en estas actividades, dejando de sentarnos a los pies de Jesús. Ahora, esto de que está diciendo Jesús aquí no significa que tiene que dejar de hacer todo, irse a una montaña como un monje y allá estudiar la Biblia solo. Jesús no está diciendo eso Jesús no lo enseña en ninguna parte de la Escritura. Pero Jesús sí está diciendo que tiene que tener una prioridad. Esto es lo más importante. Esto es lo más importante, esto es lo necesario. Esto es lo necesario. Y como les dije antes, todos tenemos ahí las cosas que aparecen y son urgentes o aparecen como ser necesarias. Pero ¿qué es lo más importante? ¿Dónde tengo que estar antes de hacer esto que es muy importante? Antes de revisar esto que es muy importante en mi trabajo, ¿qué voy a hacer antes? Antes de ir a la iglesia y participar en el servicio, que es muy importante, ¿qué voy a hacer antes? ¿Qué necesito hacer antes? No solo para los afanes del mundo, pero también los afanes de la iglesia. Pastor de 1800, Charles Spurgeon, en su mensaje de este pasaje, dice que este es el mensaje que él tiene que más predicarse a sí mismo, porque hay este ministerio y el otro ministerio y reunión con el pastor y aquello y lo otro y aquello, y todo es correcto, todo gira alrededor de la iglesia, todo gira alrededor de la Biblia, pero todo esto quiere distraerlo del tiempo en que tiene que sentarse a los pies de Jesús y escuchar su palabra. Hablamos al principio del proceso de la santificación en la cual estamos todos los creyentes. Algo que necesitan los creyentes es crecer en la santificación, crecer en su santidad. La Biblia constantemente nos anima y nos manda que debemos luchar contra nuestro pecado y ser obedientes a Él. ¿Cuál es el fruto de vida de un cristiano? Es obediente. Un cristiano verdadero se conoce porque es obediente. No que es perfecto, no que siempre hace todo bien, pero que es obediente. Por eso Jesús está reprendiendo a Marta, porque Marta es una verdadera creyente.
En el libro de Juan capítulo 11 vemos la fe de Marta, cómo habla con Jesús de que su hermano se iba a resucitar, que cree en la palabra de Jesús. Marta es una hija de Dios, pero se distrae y se va por los afanes en este momento. Así que debemos ser obedientes a su palabra y crecer. Algunas personas dicen que los cristianos, una vez que creen en Jesús, no importa cómo vivan, siempre van a ir al cielo, no importa si son obedientes o no son obedientes. Eso es imposible según la Escritura, imposible. Los cristianos verdaderos siempre van a tener un deseo de crecer en su amor a Dios, siempre van a luchar contra su pecado, siempre van a buscar obedecer a Dios, y cuando pecan se arrepienten, y cuando vuelven a pecar se arrepienten, pero su deseo es ser obedientes al Señor, luchan por eso, y su vida se caracteriza por la obediencia. Así que hay tantos mandatos dirigidos a los creyentes para que obedezcan a su Señor y vivan en santidad. Muchos mandatos. Todos los mandatos que tenemos en la Escritura es para los creyentes, para que puedan vivir para el Señor, para que crezcan en su santidad. Pero quiero que miremos uno de esos versículos. Por favor, vayamos al libro de Filipenses. Capítulo 2. Filipenses capítulo 2, versículos 12 y 13. Versículo 1 al versículo 11, Pablo habla de el sentir de Jesús, que Jesús, siendo en la condición de Dios, se humilló hasta lo más bajo. Así que aquí Pablo concluye con una cosa que deben hacer los creyentes. Versículo 12. Por tanto, por todo esto que dijimos antes, de que Jesús se humilló hasta lo sumo y Dios lo exaltó hasta lo más arriba. Por tanto, amados míos, como siempre habéis obedecido, no como en mi presencia solamente, sino mucho más ahora en mi ausencia, ocupaos en vuestra salvación con temor y temblor. Porque Dios es el que en vosotros produce así el querer como el hacer, por su buena voluntad. Entonces Pablo le dice a ellos y nos dice a nosotros que tenemos que ocuparnos. Otras versiones lo traducen como trabaje en su salvación. ¿De qué tipo de salvación está hablando? Obviamente no está diciendo haga esto más este paso para que Dios lo acepte. Ya vimos que eso es imposible, Dios no enseña eso, Dios no puede aceptar a nadie por las cosas buenas que hace. ¿De qué tipo de salvación está hablando? Específicamente de la santificación que hablamos antes. Entonces dice Pablo aquí que tengo que trabajar, ¿en qué? En mi santidad. Ahora miren cómo tengo que trabajar, dice el versículo, con temor y temblor. Eso significa entiendo bien lo que estoy haciendo. Eso no significa con pánico, con miedo de que si no me levanto a leer la Biblia, Dios me puede quitar la salvación. No así. Pero con temor, con reverencia ante Dios, me voy a levantar temprano porque no quiero perder el tiempo en otras cosas. Voy a hacer esto, sé que tengo que hacer lo otro, pero voy a esperar un ratito para poder leer la Biblia y orar antes de hacer esto. Con temor y temblor, porque sé lo importante que es sentarse a los pies de Jesús. Sé lo importante. Entonces, con temor y temblor. Hablábamos ayer en la clase de finanzas de que a veces la gente del mundo nos da cátedra de su disciplina en las cosas terrenales. Por ejemplo, si vemos cualquier deportista y el deportista le dicen, ¿quieres ser el mejor del mundo? Sí. Ok, tiene que levantarse a las 5 de la mañana, de tal hora a tal hora, va a hacer estos ejercicios, tiene que acostarse temprano, no puede estar yendo a cumpleaños muy tarde en la noche, no puede tampoco estar comiendo lo que quiere. Y estas personas van a hacer eso. ¿Por qué? Porque quieren ser el mejor del mundo. No quieren ser el segundo, quieren ser el mejor del mundo. Quieren tener un legado, que cuando pasen los años digan, miren aquel, qué buen jugador fue. Y lo hacen. Pero los cristianos, no me quedó tiempo de leer la Biblia, me acosté muy tarde viendo tele ayer. Hoy no puedo ir a la iglesia porque estoy muy cansado. Y estas personas que ganan trofeos del mundo nos dan cátedra, que hacen con temor y temblor esas cosas. Y los cristianos que estamos por una corona incorruptible,
dejamos correr por ahí las oportunidades de vivir para Dios. Entonces Él dice aquí, con temor y temblor. Versículo 13, porque Dios es el que en vosotros produce así el querer como el hacer por su buena voluntad. ¿Qué significa eso? Que si actuamos de la manera correcta es porque Dios está obrando en nosotros, porque ha puesto el Espíritu de Él que obra en nosotros. Y su palabra entonces nos anima, nos fortalece y nos guía para obedecer al Señor. Entonces tenemos que buscar crecer con temor y temblor. Soy cristiano, tengo que buscar crecer en mi santidad con temor y temblor. Tengo que hacerlo. Ahora recuerden, como aprendíamos la semana pasada, no hago eso para que Dios me acepte. Tengo que hacer este paso para que Dios por fin me acepte. No. Más bien hago esto porque Dios ya me ha aceptado. Es el resultado de eso. Es el resultado de eso. Ahora, ¿cómo crezco en la santidad? Igual que María. Vamos al libro de Juan, capítulo 17. San Juan, capítulo 17. Esta es la oración de Jesús, oración sacerdotal. Jesús ora por Él mismo, ora por su gloria. Jesús también ora por sus discípulos, por los 12 apóstoles que están ahí con Él. En este momento 11, pero luego serán 12. Ora por ellos y luego también ora por todos nosotros, los que vamos a creer en Él. Y miren por lo que Jesús ora por nosotros. Jesús saben que ora por nosotros. Oró en esa noche ahí y ora constantemente por nosotros. Juan capítulo 17, primero vamos a leer versículo 20, versículo 26. Juan 17, 20. Mas no ruego solamente por esto, refiriéndose a los apóstoles, sino también por los que han de creer en mí, por la palabra de ellos. Está orando por nosotros, para que todos sean uno, como tú, oh Padre, en mí y yo en ti. Que también ellos sean uno en nosotros, para que el mundo crea que tú me enviaste. La gloria que me diste yo les he dado, para que sean uno, así como nosotros somos uno. Yo en ellos y tú en mí, para que sean perfectos en unidad, para que el mundo conozca que tú me enviaste y que los has amado a ellos, como también a mí me has amado. Padre, aquello que me has dado, quiero que donde yo estoy también ellos estén conmigo, para que vean mi gloria que me has dado, porque me has amado desde antes de la fundación del mundo. Padre justo, el mundo no te ha conocido, pero yo te he conocido, y estos han conocido que tú me enviaste. Y les he dado a conocer tu nombre, y lo daré a conocer aún, para que el amor con que me has amado esté en ellos, y yo en ellos. ¿De qué está hablando? Jesús está hablando de unidad, está pidiendo santificación para sus discípulos, que sean santos. Es lo mismo que Jesús ora también por sus apóstoles, versículo 6 al versículo 19, que sean santos, que vivan para ti, que sean santos, que sean santos. ¿Cómo es posible entonces la santidad? Versículo 17, un poquito arriba, versículo 20. Santifícalos en tu verdad, tu palabra es verdad. ¿Cómo vamos a ser santos? Dice Jesús, santifícalos en tu verdad. La verdad es siempre opuesta a la mentira. La mentira del mundo nos enseña que hay siempre tiempo para todas las cosas. La verdad de Dios nos dice, tiene que ser santo. ¿Cómo voy a ser santo? En esa verdad. ¿Y cuál es la verdad de Dios? Tu palabra, dice Jesús. La escritura que tenemos, esa es la verdad de Dios. Esa es la verdad de Dios. Entonces, ¿qué usa Dios para santificarnos, para hacernos más santos? La palabra de Dios, la Biblia. Eso es lo que hizo María. Se sentó a los pies de Jesús. Necesita escuchar a Jesús. No puede irse a otro lado. ¿Qué necesitamos para ser santos? La palabra de Dios. Tenemos que pasar tiempo en la Escritura. Tenemos que pasar tiempo en la Escritura. Tengo que exponerme diariamente a leer la Biblia, meditar en la Biblia, asistir a la iglesia para escucharlo. Biblia, 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 Biblia. Eso es lo que me santifica. Eso es lo que me santifica. Eso es lo que me santifica. Necesito meditar en la Escritura. ¿Y qué hace el Espíritu Santo que mora en los creyentes? Aplica esa verdad. Aplica esa verdad de la Escritura a nuestras vidas para que obedezcamos.
Hay personas que leen la Biblia y leen y nunca cambian. Y no pasa nada en su vida porque no tienen el Espíritu Santo. Pero el Espíritu Santo aplica la verdad que leemos, aplica la verdad que escuchamos el domingo en nuestros corazones. ¿Para qué? Para que podamos vivir para Él, para que cambiemos nuestra actitud, para que confesemos nuestros pecados, para que vivamos para el Señor. Necesito santificarme en la palabra de Dios. Entonces, ¿qué es lo mejor que los cristianos podemos hacer? Necesitamos sentarnos a los pies de Jesús y adorar su nombre. Eso es lo que necesitamos hacer, sentarnos a sus pies y adorarlo. Hay unas preguntas que tenemos que hacernos, que cada uno de nosotros puede responder. ¿Cómo está su tiempo de lectura de la Biblia? ¿Cómo está su tiempo? No si lee 2 horas, no si lee 3 horas o si lee 1 minuto, pero ¿cómo está su tiempo? ¿Qué hace ahí cuando está leyendo la palabra? ¿Está meditando en ella? ¿Está aprendiendo? ¿O solo lee por leer o no lee, pero quiere servir como Marta? ¿O quiere hacer esto, quiere hacer lo otro, pero sin estar sentado a los pies de Jesús? Estamos más preocupados por lo que presentamos ante las personas que nuestra vida privada de oración y de la palabra. ¿Qué es lo que más nos preocupa? ¿Nuestra vida privada o nuestra vida pública? Estamos sirviendo al Señor, pero sin pasar tiempo en la Biblia. Estos siempre son retos para el cristiano, porque siempre, como Marta, vamos a sentir que mejor debemos hacer esto y mejor vamos a esperar con la palabra, o voy a hacerlo después o al rato, siempre. Así que siempre tenemos que estarnos recordando de esta verdad. ¿Qué es lo necesario? ¿Qué es lo que necesito hacer? Tengo que luchar contra mi pecado que me dice, no vayas ahorita, mejor dormí otro ratito porque estás muy cansado. Tengo que luchar contra mí mismo, que digo, no, pero es que quiero hacer esto, pero ¿qué es lo que necesito? Necesito la palabra. Entonces, como cristianos necesitamos sentarnos a los pies de Jesús para escuchar su palabra y para adorarle. Que el Señor permita que seamos hombres y mujeres que amamos su palabra, que somos santos porque amamos la palabra de Dios, porque la palabra de Dios nos está santificando y nos está volviendo como Él. Vamos a orar. Padre, te damos las gracias por tu palabra. Señor, al ver tu palabra nos damos cuenta de que nosotros somos incapaces de cumplir el mandamiento más pequeño. Necesitamos de tu gracia. Necesitamos, Señor, de que seas tú el que transforme nuestros corazones. Señor, y si nos has transformado como tus hijos, si hemos sido justificados, entonces estamos en este proceso de la santificación. Señor, permite que seamos una iglesia que trabaja, obra en su salvación con temor y temblor, que nos esforzamos por conocerte más, que nos esforzamos por amarte más, que buscamos obedecerte, luchando contra nuestra propia carne, porque tenemos el Espíritu Santo que nos da la victoria y tenemos a nuestros hermanos que nos animan. Usa tu palabra, Señor, de manera poderosa en nuestras vidas, que podamos ser como María, que se sentó a los pies de Jesús para escuchar su palabra, y que cuando nos sentamos, Señor, a tus pies, podemos servir de una manera correcta, porque anhelamos servirte, porque te conocemos y porque queremos hacerlo bien. En el nombre de Jesús. Amén.